continúan los ejercicios militares de unión, de cohesión, de moral, de lealtad militar bolivariana hasta el 7 de agosto, en donde vamos a conmemorar por lo más alto junto al pueblo de Colombia los 200 años de la gran victoria de Simón Bolívar en Boyacá. Hola, ¿qué tal a todos mis amigos? Sean bienvenidos nuevamente a los acontecimientos más importantes, la información del momento de las noticias de Venezuela hoy. Damos inicio a la información de última hora. Presta mucha atención a todo esto porque la conversación telefónica de Nicolás Maduro y Vladimir Putin desde Moscú niegan que se haya discutido el despliegue de bases militares rusas en Venezuela, charla que se da en medio de tensiones por situación en Ucrania. Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió el apoyo de dos rivales históricos de los Estados Unidos, de Rusia y de China. El presidente ruso Vladimir Putin habló por teléfono con Maduro para expresarle su total respaldo. Dijo que la destructiva injerencia exterior pisotea las normas universalmente aceptadas del derecho internacional. En vísperas de la reunión entre jefes de la diplomacia rusa y estadounidense en Suiza, cuyo objetivo es tratar de desescalar las tensiones y evitar un enfrentamiento en la frontera entre Rusia y Ucrania, los presidentes Vladimir Putin y Nicolás Maduro mantuvieron una conversación telefónica. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que en dicha conversación ni se planteó ni se abordó específicamente el despliegue de bases militares rusas en Venezuela. Además, le advirtió a la Unión Americana que no intervenga militarmente en Venezuela. China también condenó la injerencia de fuerzas externas en Venezuela. Amnistía Internacional dijo que el gobierno de Maduro debe frenar la represión contra los ciudadanos. Pidió al gobierno de Venezuela abrir espacios para escuchar las demandas de quienes protestan. El Vaticano señaló que apoya todos los esfuerzos que permitan ahorrar sufrimiento a la población. El Parlamento de la Unión Europea anunció que en su próxima sesión aprobará una resolución de urgencia. Según un comunicado de la Cancillería venezolana, Putin y Nicolás Maduro trataron asuntos de cooperación bilateral en diversos ámbitos, incluso hasta militar. La semana pasada, el vicecanciller de Rusia, Sergei Ryabkov, no descartó la posibilidad de emplazar misiles en Venezuela y Cuba en medio de la tensión rusa-ucraniana. Rusia y Estados Unidos volverán a reunirse la próxima semana tras mantener este viernes en Ginebra conversaciones francas sobre la crisis en torno a Ucrania, en cuya frontera siguen concentradas fuerzas militares rusas. La reunión de Ginebra entre los jefes de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, es la última de una serie de iniciativas diplomáticas que empezaron con dos conversaciones telefónicas entre los dos presidentes, Vladimir Putin y Joe Biden, en el mes de diciembre pasado. Aunque el tono fue franco y sustancial, según Blinken, también sirvió para rebajar tensiones tras semanas de escalada verbal. Lavrov señaló haber acordado con el secretario de Estado estadounidense un diálogo razonable para calmar las emociones tras algo menos de 2 horas de reunión. Tras el encuentro, el ministro ruso de Relaciones Exteriores advirtió, sin embargo, en un comunicado que si los occidentales seguían ignorando las preocupaciones legítimas de Rusia a la ampliación de la OTAN en Ucrania y en su frontera occidental, habrán graves consecuencias. Esto puede evitarse si Washington reacciona positivamente a nuestros proyectos de acuerdo sobre garantías de seguridad, habría dejado claro el ministro ruso. El jefe de la diplomacia estadounidense también pidió a Rusia que demuestre que no tiene intención alguna de invadir a su vecino, y una muy buena manera para empezar sería desescalando, haciendo retroceder esas fuerzas en la frontera de Ucrania, había dejado claro el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken. Estas son las noticias de Venezuela hoy. Continuamos con más de la información. Tuve una llamada casi a la hora en que iba saliendo del presidente de Rusia, Vladimir Putin. 20 minutos. Presidente Putin siempre solidario con Venezuela. Me expresó todo el apoyo de Rusia y de su gobierno al gobierno legítimo y constitucional que presido, todo su apoyo a la paz y a la integridad y la soberanía de Venezuela. Me dijo, presidente Maduro, cuente usted con el apoyo invariable de Rusia. Y mis amigos, y trayéndoles más información importante de último momento, tenemos de que Maduro alerta del inicio de una campaña de Estados Unidos y Colombia para destruir a Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha alertado este jueves del inicio de una campaña impulsada desde Colombia y Estados Unidos con el fin de destruir al país sudamericano. Iván Duque quizás es el presidente más chapucero que haya habido
no es un estadista, no es un hombre que tenga los grandes objetivos de Colombia como tal. Es un títere, sí lo es, lo ha sido, lo es, aunque él se ofenda cuando le digan títere. Pero es un títere del capo mayor que es Álvaro Uribe Vélez. La derecha extranjera pretende desde Colombia, desde Washington, retomar la campaña en contra de Venezuela. Alerta, no lo permitamos, ha aseverado el mandatario venezolano durante un acto oficial. Y ellos son capaces de todo. Por eso volvieron las masacres en Colombia. Este año ya van 55 masacres y cientos de muertos. Por eso han matado a más de 300 excombatientes de la FARC, firmantes del Tratado de Paz. Por eso hay más de 300 desaparecidos en las protestas del estallido social. Por eso ellos han tratado de buscar desviar la atención de la tragedia que vive Colombia. La tragedia terrible que vive nuestra hermana Colombia, tratando de buscar falsos positivos, de armar falsos positivos. ¿Lo de Cúcuta sería eso, presidente? No me queda ninguna duda que es un falso positivo. Si ellos quieren buscar dónde está la violencia, dónde están las reminiscencias de la guerrilla, dónde están los paramilitares, que busquen en Colombia, que no busquen en Venezuela. Venezuela es territorio de paz y cualquier grupo irregular, armado, que puede existir, que pase la frontera hacia acá, será combatido como ha sido durante 23 años de revolución. El próximo año hay elecciones, ¿alguna expectativa? Según un comunicado del Ministerio de Comunicación e Información, así Nicolás Maduro ha señalado que durante el año 2021 el gobierno de Venezuela ha logrado consolidar la paz, la estabilidad y la seguridad en el país, por lo que ha instado a los ciudadanos a no permitir que se vuelvan a iniciar estas campañas a las que él alude. Todos los días crean un fake news, una mentira, a veces las lanzan por WhatsApp, a veces las lanzan por Facebook, por Instagram, por medios sociales, medios de comunicación, habría señalado el mandatario venezolano. En este contexto, ha considerado que Venezuela necesita que sus ciudadanos demuestren a las potencias internacionales la estabilidad y ha apuntado a avanzar con políticas orientales hacia la felicidad de la sociedad. Por otro lado, también ha reiterado su llamamiento para que los venezolanos residentes en el extranjero que querrían regresar al país tomen el camino de vuelta a Venezuela. Venezuela se está recuperando. Vénganse todos, ha dicho según un medio de comunicación. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. La gran victoria del Ejército Libertador en Boyacá, 200 años de la victoria del ejército, de nuestro ejército en Boyacá. Victoria definitiva para liberar, para destruir la dominación española que pretendía eternizarse en tierras neogranadinas de lo que hoy es nuestra querida, amada y hermana Colombia. Envío saludos al pueblo de Colombia y le envío como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nombre de todos los militares de Venezuela, un abrazo de hermandad a los militares de Colombia. Unión bolivariana con los militares de Colombia para liberar la patria otra vez de los imperios. Unión militar, militares de Colombia, nuestro saludo bolivariano. Noticias de Venezuela. Vamos juntos ahora a liberarnos del imperio gringo. Oído, oído, militares de Colombia, vamos juntos a liberarnos ahora sí del imperio gringo, a construir la necesaria igualdad de nuestros pueblos, la necesaria unión de nuestros pueblos. Así que, bueno, después viene una tercera fase, ya más prolongada, de combate a profundidad contra los delitos transfronterizos, que va del 7 de agosto hasta el 30 de agosto. Estos ejercicios de la campaña Libertadora Simón Bolívar 2019, segundos ejercicios militares del año 2019, se prolongan hasta el 30 de agosto. Y como decía el almirante Alessandrello, ya tenemos victorias tempranas. Estas son las noticias más importantes del momento. Kiev es la primera parada de Antony Blinken en su viaje a Europa. El secretario de Estado estadounidense intentará nuevamente intervenir en el conflicto entre Rusia y Ucrania. La semana pasada, todos los intentos diplomáticos fracasaron. En la Embajada de Estados Unidos en Kiev, Blinken advirtió de una escalada del conflicto en la frontera entre ambos países. Aquí empiezan las noticias de último minuto.
Sabemos que hay planes de aumentar esa fuerza aún más en el corto plazo y eso le permite al presidente Putin emprender más acciones agresivas contra Ucrania sin previo aviso. Blinken volvió a amenazar a Rusia con serias consecuencias si atacaba a Ucrania. Estados Unidos ya aumentó su ayuda militar a Ucrania en casi 200 millones de euros, principalmente para armas defensivas, alcanzando unos 600 millones de euros. El presidente ucraniano agradeció el apoyo de Estados Unidos. Me gustaría darle las gracias personalmente tanto al presidente Biden como a toda la administración estadounidense por el apoyo militar a Ucrania y el aumento de la ayuda. Esta colaboración no es bien vista en Moscú. Continuamos con el informe. El gobierno ruso advirtió este miércoles contra el envío de armas a la antigua República Soviética. Blinken intentará mantener los canales diplomáticos abiertos y este viernes viajará a Ginebra para reunirse con su homólogo ruso. Antes se reunirá en Berlín con la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, como también con sus homólogos de Francia y Reino Unido. Bueno, hasta aquí llegamos con toda la información del momento. Si te gustó la información, como siempre, déjanos tus comentarios. Los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias y chao.